simple. Cuando yo trabajo con alguien en una organización y viene y me habla, ¿es realmente él o hay algo detrás de él que lo está moviendo? Ok, interesante. Y los otros que trabajan, los otros jefes, colegas, empleados que tengo que trabajan ahí todos felices, ¿son ellos o hay algo en ellos o detrás de ellos que los está Buen punto. moviendo? Ser valiente no significa que uno no tenga miedo. Significa que a pesar del miedo, sigue. Bienvenidos a Análisis Creativo. Hoy en este episodio tenemos como siempre a Samuel Vins para analizar creativamente un tema muy interesante. ¿Cómo estás, Samuel? Bien, y como siempre también le tenemos a Richard aquí. Gracias por la oportunidad y gracias a los oyentes, la audiencia que va creciendo por su tiempo. Realmente valioso este tiempo que la gente invierte en escucharnos. Sí, varias personas, yo me encuentro en la calle y me dice, vos me tenés cara conocida. Ajá. Y después le digo, análisis creativo. Me dijo. Muy bien. Varias personas me dijeron. ¿Y en le esto. sirven? Creo que les sirve. Le sirven, Sí, ok. esperemos que sí. Escuchamos el feedback. Sí, estamos atentos. Y si quieren escribir en el chat, ¿verdad? Comentarnos, también escribir en las redes sociales de Mensajero para compartir. Y también si tienen algún pedido de temas que podemos traer aquí en Análisis Creativo, entonces para analizarlo juntos. Esto posiblemente, si Dios quiere, va a ir en vivo alguna vez. Y en vivo muchas personas pueden acompañarnos con sus consultas. Vamos a ver eso. Vamos a ver. Así, Depende de la audiencia. sí, y los desafíos que vengan. Así es. Bueno, seguimos conociéndole a Samuel por cuota. Siempre que le hago esas preguntas, Samuel está ahí medio... Sí, pero viene preparado para esto. En realidad no va a ser tan complicada esta pregunta, pero... Me miro yo. Un color define muchas cosas. Los colores definen muchas cosas. Sí. Si Samuel va a decir, yo me identifico con estos colores. ¿Qué color y por qué? Bueno, simplifico. A mí me gusta el azul oscuro. Así está. Sí. Me gusta ese, un poco el violeta. Me gusta el mar. Las pocas veces que me fui al mar, observarlo de noche, Wow. tiene algo especial. ¿Por qué esos colores? ¿Por qué ese color azul? No sé, me refleja algo de fuerza, tal vez fuerza, profundidad. No negro, pero sí que tiene algo que es profundo, que es mucho. Sí. Sí, los colores dicen mucho de una persona. A algunos que le gusta amarillo, ¿verdad? Le gusta el sol. Pero no es el caso de Samuel. No, entonces, no. sí. Muy bien, te vamos conociendo así, Samuel. ¿De dónde consigues esas preguntas? La inteligencia artificial me ayuda. Sí. No. Es que tenemos varios episodios y voy juntando preguntas así. Okay. Entonces, bueno, al unir todo esto, compañeros, vamos a sacar una buena información de Samuel. Bueno, tenemos el desafío de encarar un tema interesante. Hoy tenemos un tema que va a ser delicado conversar. Okay. Y desde entrada le pedimos a los oyentes a abrir su mente a tal vez una postura que a algunos le podría costar. Ok. Tenernos un poco de paciencia con este análisis que vamos a hacer. Bueno, vamos a tratar de hacerlo no demasiado extenso, pero sí sabemos que este es un tema del cual la mayoría solo habla desde una perspectiva. Ok. Tiene más perspectiva que una sola. Así es. Bueno, nuestro tema para hoy es juegos políticos en la organización. Juegos políticos. Viene inspirado de un artículo que leí hace unos años, creo que fue 2019, 2020, de la revista de Harvard, que se llama Politics and Organizations, Política en las Organizaciones. Y lo voy a representar un poquito con algo que traje acá. ¿Qué trajiste?
Tenemos unos, son tipo títeres. Títeres. ¿verdad? Títeres en cada dedo, ¿eh? En cada dedo. Animalitos. Sí. Estos son los amigos que están en tu empresa trabajando, ¿eh? Puedes identificar cada uno con alguien. Sí, Era. una vaca. Y todo un arte hacer esto hoy día. Sí. Simple. Cuando yo trabajo con alguien en una organización y viene y me habla, Ujú. ¿es realmente él o hay algo detrás de él que lo está moviendo? Ok. Y Interesante. los otros que trabajan, los otros jefes, colegas, empleados que tengo, que trabajan ahí todos felices, ¿son ellos o hay algo en ellos o detrás de ellos que los está Buen punto. moviendo? Ujú. Interesante pregunta, Samuel. Y los que tienen experiencia, Richard, decime, sabemos que así es. Ujú. Siempre uno puede preguntarse, pero ¿quién le envió? Ujú. ¿O qué le motiva a hacer eso? Tuve un caso años atrás. Años, estoy hablando de años, así para que Para que quede claro. sí, lo de actual no digan, seré yo, maestro. Una persona viene con una pregunta, ¿verdad? Ah, Y automáticamente yo sabía que esa pregunta no nacía de esa persona, sino era de otra persona que ya me hizo esa pregunta conflictivamente Ajá. anteriormente. ah. Y ahí me hace pensar eso que Te decís. hizo recordar que había una Sí, persona que ya que había... no era su pregunta, sino era la pregunta de otra persona que trajo a la luz. Nosotros deberíamos aprender a ser mini políticos en nuestra organización. Mi- Conocemos a los políticos como personas que dirigen nuestro país, Ujú, que tienen grandes tareas, hablan en público, ujú, saludan, ujú. pero hay tanto detrás de cada ministro, de cada senador, de cada diputado, del presidente, Mm, de cada juez. Em, y que cuando hablamos de política normalmente lo tomamos como algo falso, negativo, falso. corrupto, Ujú, egoísta. Pero en nuestras organizaciones, mm, cuando yo, especialmente cuando dirijo la organización o que ujú, estoy en el consejo o me llegan los puntos complicados, ¿hay algo que yo debería aprender de los políticos o que yo puedo aprender? ujú, Vamos a analizar eso y después vamos a tener que ser muy creativos para ver cómo algo de esto podemos aplicar. ujú, Pero la idea, queridos oyentes, es que con lo de hoy podamos una vez más dar una herramienta que te pueda servir para ser un mejor líder, dirigir mejor tu organización, ya sea donde estés, y honrar a Dios con lo que haces. ujú. ¿Qué significa juegos políticos? En la política parece que se juega Ujú, con reglas, con técnicas, y hay diferentes hábitos que se desarrollan en la política. Política en sí nace con el término de dirigir, de gobernar una sociedad, ujú, un país, y todo lo que tenga que ver con gobernar el país. Pero al final, cuando gobernamos una organización, muchas cosas se toman, se copian, se ujú, pegan, se aplican. Vemos a los políticos hablar, ujú. Sí. vemos a los políticos, si hablamos de los políticos en el gobierno, específicamente hacer alianzas, identificarse con un color. Qué casualidad me pregunto. Identificarse con un color, Sí. identificarse con ideologías, con ciertos proyectos, con grupos, y se sabe, va a votar, entonces va a votar así o va a votar así. Yo tengo que lograr su voto. ¿Cómo logro su voto? Entonces le tengo que dar esto. Entonces él ahí, así, así, va a votar. Ujú. Ese juego de fuerzas y esa dinámica y esas leyes, em, creo que hay mucho ahí que podemos aprender. Ujú. Cuando se habla de políticos, como hace rato mencionaste en la introducción, de que se ve desde un ángulo nomás, y normalmente es desde el ángulo mal visto, o sea, Ujú. lo feo de lo que es Sí, ser político. sí.
Eh, hay muchas frases sobre política, ¿verdad? Ujú. Y sobre políticos. Una que se repite mucho es: el pueblo tiene el político que se merece. Sí, Creo que en parte es cierto, en otra parte no. Eh, yo estuve un tiempo apoyando un proyecto específico en uno de los ministerios del Paraguay y aprendí que a veces uno tiene muy buenas ideas, pero no es el tiempo idóneo y indicado para tal persona. Eh, por un lado todo parecía muy democrático, pero detrás era una autocracia, ¿cuál es la palabra? dictadura. Una dictadura, ¿sí? Muy de arriba, bajar la línea era Ujú, una expresión muy frecuente. Y tenés que hablar con fulano, si fulano dice no, entonces no es no, ujú. entonces vamos a hacerle fuerza por acá, vamos a decir tal cosa, porque ahora mismo le interesa eso, si no le gusta vamos a activar tal evento, vamos a mandarle una carta a esta persona, vamos a hacer que esa persona presente, no aquella persona, Ok. y en una situación nadie de mi equipo podía presentar porque ya todos habían presentado y se habían quemado de alguna forma en un momento específico. Entonces, ok, ahora Samuel te toca a vos y después, bueno, no sé si yo después podía volver a presentar o no porque ya... Ujú. entonces eso, el nombre, cuántos votos recibe esa persona, cuántos votos recibe el proyecto, la cotización de los votos. En función a los votos, Sí, muchas de las decisiones. sí. Tengo un libro que quiero, o dos libros que quiero recomendar, de los cuales uno puede aprender mucho. Por un lado está este libro de John Redekop, em, Política de la mano de Dios. Ok, interesante. Encima el prólogo es de uno de nuestros líderes aquí local, doctor Mm, Martín Aitzen, ujú. y estuve presente cuando esto se lanzó en el campus IBA de la Universidad Evangélica del Paraguay. Y ahí los llevamos un libro muy fuerte, lanzado en el 2010. Perdón, 2007, de 2010 la actualización, y él usa mucho la Biblia para explicar su punto de vista. Y para los menonitas, especialmente, de los cuales unos cuantos escuchan, el cristiano y la política, un tema Ujú, muy grande. ujú. Y bueno, surgió este libro que explica, ¿verdad? Explica cómo John Redekop entiende política desde la mano de Dios. Ujú. Después, en el año 2005, en Paraguay tuvimos un movimiento interesante. El presidente doctor Nicanor Duarte Frutos decide llevar 5 menonitas evangélicos al gobierno. Ujú, A uno creo que lo puso en la gobernación en el Chaco, otra persona en la tributación, industria de comercio, IPS, y me olvidé de una persona. Em, y el señor Ernesto Bergen, en sí. ese tiempo, empresario, industriales, es decir, producía máquinas comercial fuertemente, le llama y le invita a ser ministro de Industria y Comercio. Ujú, Y de Industria y Comercio, después pasa a ser ministro de Hacienda, manejar el dinero del país. ujú. Y él escribe este libro, Un salto a lo desconocido, lo que yo aprendí como ministro. Un libro bastante simple, le conozco muy bien a don Ernesto, ha impactado muy fuerte en mi vida. Em, y él en una parte describe también, dice, yo presentaba un proyecto tras el otro. Y habíamos hablado en un episodio de negociación. Negociación, sí. Él es un maestro negociando. Y dice, yo presentaba un proyecto tras el otro y todos fallaban. Eran buenos proyectos. Hasta que alguien me explicó de que el presidente piensa en votos. Entonces yo volví a presentar los mismos proyectos, pero le decía, si hacemos esto, vamos a ganar tantos votos. Aprobado. Ok. Ujú. Porque se necesitaba cotizarlo En votos. en votos, Ok. porque el político tiene que moverse por votos. Interesante. Y cuando nosotros entendemos eso, aprendemos que las reglas de juego son otros. ¿Quién de nosotros depende de votos en el Ujú. día a día? Casi nadie. No. Si te quieren o no te quieren, si produces, está bien, ¿verdad? Ujú. Ahora, no todos. Los líderes también necesitan votos.
Ujú. Y me tomó un tiempo entender eso. Los líderes también necesitan votos. Ok. Los que dirigimos una Sí, organización, sí, tiene sentido. cuanto más grande es tu organización, necesitas los votos de tu equipo Claro. para que se apoye. Necesitas los votos de tu jefe o de tus jefes. Ujú. Y peor, si estás en una organización que forma parte de una red de donantes, Ujú. de un complejo mucho más grande. Ujú. En mi caso, yo estoy en la universidad y tenemos el Consejo Superior Universitario en la Universidad Evangélica. Ujú. Bueno, ahí estamos entre varios decanos y cada modificación que se presenta, se levanta la mano, quién está a favor, quién está en contra. Una constante votación. Oh. Y no todos los proyectos resultan bien y no todos resultan mal. Ujú. Constantemente hay un votar. Si yo quiero hacer un evento, a veces conviene de que yo hago esto con otras instituciones. A veces conviene que lo haga solo, pero se espera que yo lo haga con todos. Ujú. Ujú. Y ahí estás en un constante Estira y afloja. juego de fuerzas Ujú. que va mucho más allá de una negociación uno a uno, sino se convierte en una negociación compleja. Ujú. Y es ahí donde uno dice, ya me parezco político. Pues tengo que negociar con este, pues tengo que negociar con aquello. Recuerdo mi padre, un tiempo estuvo en el IPS y tenían que presentarse, querían aprobar un proyecto. Y se fueron justo al señor Nicanor en ese tiempo. Y dicen, este es nuestro proyecto. Y le dice, tomen asiento. Agarra su teléfono y empieza a llamar a senadores. Le dice, aprobame este proyecto. Por favor, apruebe este proyecto. Yo después te voy a dar tal cosa. Aprobame este proyecto, por favor. Entonces yo te voy a aceptar esas carpetas. Ok. Después de un tiempo, ¿cuál le dice? Aquí ustedes ven que la persona con menos poder en el país es el mismo presidente. Ujú. Porque tienen que negociar todo. Una experiencia aislada. Cada presidente hace lo suyo, ¿verdad? Claro. El presidente Horacio Cartes tenía un poder económico detrás que le permitía que no tenía que llamar a tanta gente. Ujú. O que llamaba con otro tono, tal vez, ¿verdad? Sí, sí. Fernando Lugo, muy diferente. Ahora Santiago Peña, diferente. Y sea cómo se desarrollan las situaciones. Pero esa fuerza, le ves de repente a un pastor dirigiendo la organización, tiene que llamar a un miembro de la iglesia y decir, ¿qué te parece si hacemos esto? Ujú. Al consejo, a la esposa, al amigo, al otro miembro del consejo, al pastor de jóvenes, al copastor. Y entonces es la misma danza Y política. verdad, es un sonido parecido. Sí, sí, por eso. Pero nosotros a veces ignoramos esa dimensión. Ujú. Y mi mensaje hoy a los que nos escuchan es, despierten. Estamos analizando y nos damos cuenta que se está cantando la misma música, en la misma canción, tal vez en otro tono, con otros instrumentos, tal vez mucho más suave. Pero, Pero es la misma canción. ¿qué pasa si a esa persona no le caes bien? Ujú. En Paraguay entendemos esa expresión. No le caí bien y me empezó a bloquear. Ujú. Y se da mucho eso. ¿Debería yo aprender a ser un político entonces? A los juegos políticos yo te sugiero aprender. Ok. No porque queremos aprovecharlos ahora y volvernos súper corruptos. Ujú. Al contrario. Debemos detectarlos. Pero si yo no estoy adiestrado en eso, ¿cómo los detecto? Lo ideal es que no sean necesarios. Lo ideal es que el juego político no sea necesario. Que hay una estructura, hay una ley, hay un procedimiento, todo es objetivo. Ujú. Pero estamos en un país donde 70% de todos los empleos son informales. Empecemos por ahí. Ujú. Estamos en el país de los amigos. Sí. Una llamada y se te Estamos en abren un puertas. país donde nadie planifica. Entonces, ¿cómo crees? La mayoría de nuestras organizaciones son muy informales también en el proceder. Ujú. Y hay personas, especialmente personas malas, que se especializan en los juegos políticos. Y la gente buena
insiste de que todo tiene que seguir según el sistema y está bien, pero no se dan cuenta que la organización en un 50% funciona al revés. Entonces, si yo no entiendo eso, pierdo fuerza, pierdo oportunidades y los buenos proyectos no entran. Entonces, tenemos unos tips que queremos pasar, pero antes tenemos que ir a la Biblia. Y de ahí te pido que nos ayudes con un versículo, Sí. Richard. Te pasé Mateo 10:16. Ok. Mateo 10:16 dice: He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Ok. En otra versión dice astutos como Astutos serpientes, ¿verdad? como serpientes. Si no tenemos que ser tontos. Ujú. Y ahí te quiero animar, estimado oyente, a pensar un poquito cómo se mueven las cosas. ¿Cuán fuerte es esto del el valor del apellido en tu organización? Si no podemos resolver cosas si no nos ponemos a analizar y a actuar sobre la realidad. Y es el objetivo de este podcast hoy sobre todo, analizar un poco cómo se mueve la fuerza de decisión en tu organización. ¿Funciona según las reglas o hay juegos políticos ahí? Y si estás en la cima de la organización responsable por lo que sucede, no solamente es tu organización. Actúas con otras organizaciones donde puede ser que en tu organización las cosas son justas, transparentes y prescritas, Sí. pero en la otra organización no. Ujú. Entonces, ¿cómo bailas mientras que acá tenés el 1, 2, 3 y allá tenés el jazz Sí. con no sé qué ritmo, ¿verdad? Sí. Donde cada compás puede ser diferente. Voy a mencionar acá anoté algunos detalles que cómo uno puede detectar eso. Y ojo, no digo que está mal, es una manera de proceder. Y en un país donde nos movemos más por la cultura oral, por los amigos, algunas cosas funcionan bien y nos hacen más ágiles también. El problema es que hay un espacio ahí muy grande para la corrupción. Porque si no está reglamentado, nadie lo puede controlar. Conversaciones que no se registran en actas, encuentros informales. ¿Sí? Me encuentro con Richard y hablamos. Sí. Hablamos nomás. Hablamos nomás. Pero hablamos casualmente del proyecto que mañana se va a tratar. Mañana se va a presentar. Mañana se va a presentar. Hablamos un ratito. ¿Qué te parece el proyecto? ¿Vos vas a votar a favor, en contra? ¿Qué pensás? No, yo estoy totalmente en contra porque si hacemos eso, el presupuesto se va a ver perjudicado, me dice Richard. Yo presento el proyecto mañana y subrayo en todas partes que el presupuesto se queda intacto. Y Richard escucha eso y vota a favor. Sí. Porque el presupuesto no se toca. Porque se consiguió un donante que se ahorra. Llamadas y reuniones antes de la reunión. Presentación estratégica de datos u omisión estratégica de datos en encuentros oficiales. Hago la presentación. Estuvimos en una consultoría. 6 horas se habló de toda la organización excepto de la parte estructural, ¿sí? De cómo está estructurado. Se habló de la visión, de lo que hacemos bien, de lo que nos cuesta hacer, de oportunidades, del cliente, de la alianza estratégica, pero nunca se habló de quién manda, quién no manda, de cómo se toman las decisiones. Y al final, eso se tocó al final, así media hora, cuando todos ya están cansados y querían irse. Y dice la consultora, yo sabía que ese es el problema, por eso lo puse al final. Porque si no, se me pelean acá y yo quedo mal. Pero así pasamos un lindo día, no se resolvió ningún problema, la parte financiera ni se tocó y ya, la consultora estratégicamente salió bien. Y se le volvió a invitar porque qué bien que pasamos contigo. No hubo peleas, no hubo... Wow. Y cuando yo presento el ejemplo bien así práctico a los vendedores, le presentas el precio del vehículo, $30,000, y después le ofreces además un tuneado que cuesta 3 millones.
nunca iba a comprar un equipo de sonido por 3 o por 5 millones. Pero como recién vio $30,000, ¿y qué son 5 millones? ¿Verdad? Su mente es un ejemplo así pequeño. Lo mismo yo puedo hacer en una presentación, en una reunión. Presento el gran proyecto y se pierde no sé cuánto tiempo en eso. Y al final mencioné tres cosas pequeñas, ya nadie presta mucha atención porque se desgastó la calidad creativa y analítica. Dale, vamos a probar. Son estrategias, hasta cierto punto incluso políticos. Sí. O menciono eso, justo me doy cuenta que fulano va a venir un poco más tarde, ¡boom! Ya presento el proyecto. Antes que venga. Antes que venga. Porque va a decir no él. Va a decir no. O incluso algunos son tan creativos, y eso ya es de otro nivel, organizan que justo se le llama a esa persona a otra reunión. Entonces ese día no estuvo, ¿verdad? Pero ahí ya entramos, eso ya es delicado. En los juegos sucios. Regalos, invitaciones, premios, palabras, agradecimientos especiales. En esta oportunidad queremos agradecer especialmente a don Matías, quien durante todo el año se esforzó tan fuerte y queremos reconocerlo. Ustedes le conocen, él es el dueño de tal empresa, que está acá cerca, una empresa amiga, ¿verdad? Gracias, un fuerte aplauso acá. Y todos le aplauden, ¿verdad? Y casualmente próxima semana era la semana en la cual yo quería visitarle para pedir donación. Ya. Es gris. Es gris. Sí. Una foto con o sin alguien. Vamos a hacer la foto del equipo directivo, justo fulano se fue al baño. Todo sale. Y no está fulano. Y fulano no salió en la foto del equipo directivo y se postea. Miembros del equipo directivo. ¿Ya? No dice el directorio, pero miembros del equipo directivo y no está fulano, no está él. Pero todos los otros casualmente están. Interesante. El lugar donde se sienta alguien. Sí. Cuando hacemos las cenas, cuando hacemos reuniones, se sienta al lado, derecho, izquierdo, enfrente. La vestimenta, el informe, el traje. El subdirector, pero siempre se viste como el director. Y se siente, habla con... Es política. Él, a propósito, se viste 1 o 2 escalones más e interactúa con los jefes. Y a los jefes le hablan porque se vistió con corbata, mientras que los otros venían con remera. Llama la atención. Y acá no tengo último, promoción de personas estratégicas. Asignación de proyectos a personas claves. Si fulano está en el proyecto, apoyamos. Sí. Pero él ya no tiene tiempo para nada. Mira, que se siente en la reunión, le sacamos foto y mandamos. Y después puede irse. Sí. Hay donantes que dicen, yo apoyo este proyecto si está esa persona. Porque da confianza. Esa persona también con el tiempo se da cuenta, espera un poco, ¿por qué tanto me quieren tener ahí en el consejo? Porque si yo estoy, vienen más donaciones. Sí. O viene más venta. O algo que ya fue hace 20 años atrás. Uno de los menonitas se presentó a una empresa menonita, que es justo del señor Ernesto Berrián. Y quería vender en la zona de Campo 9. Él dice, no te vamos a contratar. Y contrataron a alguien que no es menonita. Pero la idea era justamente venderle a los menonitas de Campo 9. Entonces, él preguntó, porque hoy día es un gran vendedor, muy conocido en el mundo menonita. Y la pregunta fue, ¿por qué no le contrataron? Es que el menonita no compra de menonitas. Hace 20, 25 años, no sé bien cómo es hoy. Porque le es tan importante ser más rico que el otro, que si yo compro de vos, yo te hago a vos más rico que a mí mismo. Fue hace 20 años, ¿verdad? Todos los que nos escuchan hoy ya no es así, ¿verdad? La gente de antes, ¿verdad? Sí. Pero era... Y no se le contrató por eso. ¿Cuáles son los pros? Conviene aprender la política porque uno se mueve
en ámbitos donde este juego se juega. Ujú. Y por lo menos para darte cuenta de lo que está sucediendo. En organizaciones informales, ineficientes, eso puede ayudar a acelerar ciertas decisiones sin que sea malo. Porque simplemente no hay orden, y si no empiezas a activar ciertos contactos, las cosas no funcionan. No funcionan. Y no hablo de ansiedad de que tiene que funcionar en 2, 3 semanas. Cuando el plazo dice en 3 meses está y después de 1 año todavía no está. Y uno se pregunta, bueno, ¿cómo funcionan acá las cosas? Y a veces una reunión soluciona, ni necesitas pagar a nada. Pero ¿con quién tengo que hablar? Y esa persona está ahí y trabaja en el proyecto según las personas que vienen a hablar con él. Es delicado, repito, y sé que algunos oyentes ya apagaron el canal. Resuelve problemas de forma más efectiva, ¿verdad? Y a veces ayuda a desbloquear ciertos recursos o apoyos que están bloqueados. Pero como le contraté a fulano, ahora de repente vienen los recursos. Surge. ¿Ya? Porque se confía más en esa persona que en la otra persona. Desventaja: destruye la confianza en el equipo. Mira, acá solo con contacto se consiguen las cosas, entonces no se puede crecer. Y es así. Si esto se convierte en algo permanente, cansa al equipo, cansa. Hay que profesionalizar, y no es la dirección. Nos convierten muy en traidores si hacemos así. Fomenta un ambiente bastante tóxico e inseguro, si todo es según cara del cliente. Y no se premia el mérito. Se premia la cara del cliente, la cara del colaborador o el apellido. Y genera división, favoritismo. Y bueno, ahí creo que todos tenemos ciertas experiencias, ¿verdad? ¿Cuáles son los tips que podemos dejar a la... Puede encontrar muchos tips. La inteligencia artificial, le pregunté, así que sugieres, ¿verdad? Y pone la inteligencia artificial, que todos los artículos, me arroja un fuerte énfasis sobre evitar hacerlo, mantener la integridad, ser claro, transparente, construir relaciones confiables y orar por sabiduría. Te sugiere orar la inteligencia artificial. Interesante, ¿eh? Pero sabe que le suelo preguntar cosas teológicas, entonces... Ya, yo te respondo. Sí. Creo que un principio es: cuida tu corazón. Es decir, esto no tiene que convertirse en tu estrategia de vida. Es una realidad en la cual te mueves, es una música que se está tocando cada tanto y tienes que ver cuándo la bailas y cuándo no. Yo sí animo a no decir no tajantemente a todo de entrada. Sí, tajantemente no a la corrupción, tajantemente no a los juegos sucios o a la falta de integridad. Pero si no hay sistema, y yo me siento con Richard para hablar bien del tema, y después en la reunión yo sé que es importante para él y lo subrayo, está bien. Está bien. No hay que ser tonto, hay que entender cómo se mueven las cosas. Ser manso, pero astuto a la vez. Y nosotros lo llamamos red de relaciones, red del poder. Entender quién maneja la organización realmente. A veces es la secretaria. A veces es el asesor número 3 del director que maneja todo. Si él lo dice, se apoya. Bueno, entonces, ¿cuál es la meta de esa persona? ¿Cómo funciona? ¿Cómo tengo que hablar? Tengo que hablar en votos, tengo que hablar en impacto ambiental, tengo que hablar en términos de inclusión, tengo que hablar en términos de calidad académica, o tengo que hablar en términos de innovación o de rentabilidad o de rotación de personas, que lo que más les interesa es que no haya rotación de personas. Sí. Bueno, o más clientes, o conquistar el Chaco. Cada uno tiene así sus palabras favoritas, ¿verdad? Y si yo no hablo tu idioma, no me vas a entender. No te vayas a una reunión sin hacer tus deberes. Do your homework, dicen los americanos. Investiga cómo es la gente. No te vayas a ver si logro meter mi proyecto. ¿Cómo funciona? ¿Qué tenés que decir? ¿Cuándo tenés que decir? No seas tonto. Son pequeños detalles del baile diario. Y si alguien necesita tu ayuda, ayuda a esa persona sin esperar nada a cambio. Cuidado con poner condición a todo, ¿verdad? Porque va a haber el momento en el cual también necesitas ayuda y tal vez ahí puedes pedir. Ahora, si eres alguien que pide,
Nuevamente, Don Bergen me enseñó que sobornar cuesta muy caro. Él nunca sobornó, por lo menos no hay evidencia hasta ahora en ninguna parte, porque dice, si una vez empezás, Ya tenés que seguir. tenés que seguir. Entonces, cuidado, no hay que sobornar o coimear, como lo decimos acá. Si una vez fallas, eso se usa en tu contra y ya eres alguien que así funciona, ¿verdad? Si la gente se da cuenta, funciona por plata, es delicado, ¿verdad? Pedir favores sale caro, eso lo anoté así, ¿verdad? Y algo muy práctico, invierte tiempo en conocer a personas. Invierte tiempo en conocer a personas y que las personas te conozcan a ti. Especialmente los que somos líderes, deberíamos tener en Paraguay un buen equipo de tereré. Ir y visitar personas, tomar tereré con ellos, andate a los eventos, habla con la gente, presentate, practica a presentarte, practica a presentar tu organización y que la gente sepa, ahí está Richard, ahí está Samuel, ahí está, ¿qué hacen? ¿No? Hacen tal cosa, ok. Hablé la vez pasada con él, buen tipo, sabe de qué habla, se interesó en mí, me preguntó y está pensando cómo servir a mi organización. Genial. Es un desafío. Hablar de política siempre crea pensamientos positivos y negativos. Sí. Sí. Entonces, saber jugar este juego siempre va a ser un desafío y necesitamos aprender. Eso es lo que yo por lo menos rescato de lo que analizamos hoy, Samuel. Y hay que ser cuidadoso. Yo sé, si alguien toma este podcast y saca así cositas, no hay que sacar de contexto. Y por eso lo dijimos al inicio, queremos presentarlo con mucho cuidado. Y hay ambientes donde se usa lo uno o lo otro. Hay que ser muy sabio, muy cuidadoso, ¿verdad? Y realmente pensamos antes de lanzarlo, pero creo que nos va a ayudar a analizarlo, a ponernos creativos. Acá hay que ser muy creativo, astuto, ¿verdad? Y cuidar el corazón sobre todo, porque haces lo que haces. Si el tema es poder, cuidado con el poder. Poder es muy, muy peligroso. Samuel, wow, qué desafío nos deja este tema y esperemos que para todos haya sido de mucha ayuda. Gracias, Samuel, por tu tiempo nuevamente y un gran saludo a la audiencia que está del otro lado compartiendo con nosotros Análisis Creativo. Escribinos, danos tu comentario, también, como ya dijimos en otras ocasiones, si querés sugerir un tema que podemos desarrollar acá con Samuel, adelante. En Análisis Creativo estamos para servir. Un gusto compartir con ustedes. Muchas gracias.